Normalmente el diseño dentro de una placa base se ha visto bastante estancado desde hace años, ya que la mayoría de los modelos que llegan al mercado tienen como principal cambio su tonalidad, y a lo mucho, dentro de aquellos modelos de una mayor gama, el uso de sistemas de iluminación para apoyar estas bases. Algo que realmente no ha tenido sentido, pudiendo darse cambios inclusive de productos dentro de gamas bajas por diseños más arriesgados con simples modificaciones ante la disipación dentro de los M.2 o su URM, y precisamente ante ello es donde toma incidencia una nueva alternativa para ASRock, desde la B650 Light Mixer, que entraría al mercado no solo con una estética distinta para esta generación, sino que también desde una base apropiada para darle frente a la gama de productos con la que rivalizaría. Y a través de este video precisamente estaremos analizando esta alternativa a partir de cada una de las características que nos va a aportar, como aquellas ventajas y desventajas que tendría esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B650 y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5, con un máximo de 192 GB, y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 48 GB. En relación con sus frecuencias y por el chipset implementado, se limitarían las mismas hacia los 4800 MT sin ningún tipo de modificaciones. Y ya, si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 7200 MT. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con dos puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a eso encontraremos 3 M.2. El principal dentro de estos mantendría soporte para PCI Express 5.0, mientras que esas dos conexiones restantes nos darían soporte en PCI Express 4.0. En relación a su formato, en esta ocasión sí que cada una de esas conexiones se unificaría, adoptando compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar 3 PCI Express con formato X16. Cada uno de estos tendría soporte para PCI Express 5.0, aunque tan solo el principal dentro de los mismos correría ante esas 16 líneas disponibles. Para las otras dos conexiones restantes, a pesar de su formato, se correría tan solo por 4. Adicional a esto veríamos también un M.2KE en formato 2230 para tarjetas Wi-Fi. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897, y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión TPM, una conexión de tipo RGB, 3 conexiones de tipo ARGB, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, un encabezado para tarjetas en Thunderbolt, 2 USBs 2.0, 2 USBs 3.2 de primera generación tipo A y un encabezado para USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C. Así como también para las conexiones externas se nos presentarían un HDMI, un DisplayPort, una conexión para audio óptico, 2 conexiones de tipo jack, 2 USBs 3.2 de segunda generación, uno de tipo A más otro de tipo C, 4 USBs 3.2 de primera generación, 8 conexiones hacia USB 2.0, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 GB, y adicional a ello encontraríamos la utilidad de BIOS Flashback Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 16 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, con la cual vamos a obtener un modelo que nos llega a incluir características bastante acordes a su gama, desde un URM como configuración para el almacenamiento muy acorde a la base de su competencia, e inclusive desde mejoras que nos llevarían a contar con una cantidad de conexiones para USB por encima de su gama, y sobre todo una estética tan distintiva como para ser uno de los motivos principales para optar por la misma. Aunque eso sí, dentro de una competencia fuerte con alternativas como TOF, Aorus Elite e inclusive Tomahawk, que podrían destacar varias mejoras como para rivalizar a este modelo desde un mismo precio. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía.
Si mirásemos del lado del URM de esta placa base, nos vamos a encontrar con un diseño bastante acorde a su gama y factible como para dar soporte a la mayoría de procesadores con los que usualmente se empareja esta. Con eso vendría precisamente un total de 16 fases de alimentación, entre lo que van a ser 14 para su V-Core más 2 para su SoC. Desde la gestión de cada una de esas fases tendríamos al controlador central de Renice RAA 229620, el cual en realidad tan solo podría llegar a manejar de forma directa 12 fases de alimentación. Es ante lo mismo que para dar gestión al total de fases que se describen se utiliza el diseño Tamit. De esta manera una única señal puede ser gestionada a partir de 2 o más etapas en la misma potencia, y con ello en realidad el controlador operaría en un modo de 7+2 para dar gestión sobre el total de fases que se describen. Y aparte de sus MOSFET, también se contaría con piezas de Renice a través de las ISL 99360, contando precisamente con una capacidad hasta 60 amperes y dejando con ello un manejo en teoría por parte de su V-Core de hasta 840 amperes. ¿Y qué podemos concluir con todo ello? Pues que como te dije al inicio es un diseño muy acorde a la gama propia que representa esa placa base y donde precisamente crea acercamientos hacia modelos dentro de esa misma compañía como serían ProRS, PG Lite o PG Red Tide con las que va a compartir el mismo diseño. Además de otras opciones por fuera de esta compañía como serían B650 TUF o Aorus Elite, quedándose justo en el intermedio de ambas, que por su costo es precisamente donde se debería ubicar, así que por lo menos no hay queja alguna que se pueda llegar a dar sobre el URM que nos estaría planteando, y del mismo modo sería una alternativa que podría darle soporte a toda esa generación de procesadores, aunque la recomendación principal entraría a partir de opciones dentro de líneas como Ryzen 7 o 5, donde se podría desarrollar a plenitud, e inclusive desde los mismos sería factible realizar pequeñas modificaciones en OC. ¿Con qué ventajas nos estaremos encontrando? Por lo general dentro de esta gama de productos, aquellas ventajas más destacables partirían ante pequeños añadidos, ya que en realidad van a llegar a ser placas que comparten muchas características con su competencia directa. Y entre aquellas ventajas la principal a mencionar es el diseño, ya que marca una tendencia que se aleja del resto de alternativas en el mercado en cuanto a los patrones de parte del recubrimiento en disipación para los M.2 o su URM, sobre todo teniendo en cuenta que por lo general ante este tipo de productos el cambio más grande sea por la tonalidad llegando hacia el blanco, pero desde ahí ningún producto da un cambio más importante aparte de esto. Así que esa es nuestra principal razón para escoger la misma, su diseño. Por fuera de esto hay un segundo apartado por el cual también se distingue, y es la cantidad de conexiones que nos aporta para su backplate, donde se escalaría hacia 14 conexiones distintas, algo bastante raro ya que inclusive alternativas dentro de esa misma gama, como lo es Aorus Elite, se queda sobre las 12, y estamos hablando de una de las placas que más conexiones nos darían, y el resto de modelos apenas si tocan las 10. Hay que también tener en cuenta que 8 de esas 14 conexiones son en USB 2.0, pero que sigue estando perfecto, puesto que 6 de esas conexiones restantes siguen manteniendo versiones más recientes, 2 USB 3.2 de segunda generación, uno de tipo A más otro de tipo C, y otras 4 conexiones en USB 3.2 de primera generación, por lo que simplemente tendremos un extra que tan solo se conseguiría desde esta alternativa. Por fuera de estos dos apartados, sí que todo es más común y arraigado a su gama, lo cual sigue siendo destacable, pero ante modelos de una menor gama, como el que precisamente vemos el paso en los 3M.2, que cada uno de estos mantenga su disipación, el contar con una conexión para una RJ45 en los 2,5 GB, un URM bastante acorde en cantidad de fases, como en MOSFET, utilidades como Flash BIOS Button para la actualización de BIOS en un CPU en el sistema, un USB-C para su gabinete que contaría con la versión más reciente de este tipo de conexiones, reforzamiento dentro de su PCI Express y realmente nada más allá de esto, y hay que tener en cuenta que propiamente las características mencionadas sobre todo toma sentido frente a una comparativa con modelos de una menor gama, así que lo que principalmente tienes que tener en cuenta es su diseño y junto al mismo la cantidad de conexiones para USB. Si alguno de estos añadidos no corresponde a la intención propia por obtener ese modelo, no habrá ninguna ventaja en adición a tener en cuenta. ¿Qué desventajas se nos van a dar con esta placa base? Aquí en principio partiría mencionando el que siento que podía dar mejoras ante 3 características puntuales. Por un lado su codec de audio, que se representó como una alternativa dedicada hacia una gama de entrada, y la cual se le da mejora desde alternativas con las cuales va a rivalizar, como sería Tomahawk o TUF. Asimismo siento que la cantidad de conexiones para SATA es absurda. No se ha sentido alguno en que tan solo se cuente con 2 conexiones disponibles, ya 4 es el estándar que normalmente se está dando, y es bajo.
y ni propiamente hablar de dos. Evidentemente depende de cada caso y se está dando más esa migración hacia los M.2, pero creo que no estaba de más por lo menos apegarse hacia esas 4 conexiones que se mantenían con el resto de modelos. Y finalmente, tampoco vi necesario el no llegar a incluir una versión Wi-Fi. A la final se dio inclusive el conector para esta en cuyo caso de ser necesario, pero propiamente desde fábrica ya se podría sumar dentro de una segunda versión, tal cual como lo hicieron el resto de modelos con los cuales competía. Aunque eso sí, por fuera de esto no hay nada extra que se pueda criticar, su costo es bastante acorde, el resto de sus características igual, y más allá de lo que pueda partir sobre la desconfianza por algunos usuarios en esta marca, o el que por ejemplo tengamos una BIOS menos trabajada que las de su competencia, sería lo único en adición que mínimamente le podría jugar en su contra. Evidentemente aquí también daría cabida todas las comparativas que surgirían desde las otras opciones con las que va a rivalizar, como precisamente sería por ejemplo el estar obteniendo un mejor URM de parte de Tomahawk, así como conseguir desde la misma un códec de audio mucho más reciente. Asimismo pueden haber mejoras extra, como por ejemplo las aportadas por TOF, con esa segunda conexión hacia USB tipo C dentro de su backplate. Eso sí, por fuera de ello, realmente la mayoría de características se estarían compartiendo con esos mismos modelos, y aún desde lo mencionado tampoco hay un añadido determinante que deje mal posicionado a la misma. En conclusión, realmente lo que vimos con este modelo fue una placa bastante acorde a la gama donde se incorporó y desde la que a su vez consiguió sumar características relevantes como para distinguirse de su competencia. Es por lo mismo que partimos sobre la misma base representada con opciones como el tridente típico de B650 con Aorus Elite, Tomahawk y TOF, donde se mantendrían algunos cambios, pero no se distanciaría de esta gama y sí que aportaría sin lugar a duda un diseño muy relevante y distintivo casi que para toda la generación, y que aún por fuera de ello consiguió mantener otra mejora relevante como sería su cantidad de conexiones para USB, con esas 14 conexiones disponibles dentro de su backplate, y que una vez más es difícil que se vea inclusive dentro de modelos de una mayor gama. Eso sí, son desde USB 2.0 la mayoría de estas, pero siguen siendo una excelente base como para destacarla. El resto de los anillos realmente no nos daría nada extra que no pudiésemos encontrar con los modelos que competiría, pero seguimos por lo menos desde la misma corriente, y todo lo mencionado en conjunto son razones suficientes como para poder recomendar esta alternativa, aún más teniendo en cuenta que aún desde sus mejoras en varias ocasiones he visto que conseguiría un costo más reducido que el de su competencia, por lo que desde mi opinión es un modelo bastante acorde a su gama como para recomendarlo. Eso sí, tiene algunas cosas a tener en cuenta, como la cantidad de conexiones sensatas, su códec de audio, el que no sea una tarjeta para Wi-Fi desde su base, que desalientan su compra, y que si de alguna manera te llegasen a afectar, pues precisamente se solventaría desde aquellas alternativas como Aorus Elite, TOF o Tomahawk ya mencionadas, pero que fuera de ello no tendría nada extra a cuestionar y obtendremos un modelo con una cantidad de conexiones para USB por encima de su competencia, una base y costos bastante acordes a su gama, pero sobre todo una alternativa única por estética. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.